Son las 10:30 de la noche, 9:30 en Canarias. Irene Pozo. La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dentro de muy pocos días se va a clausurar la fase diocesana del Sínodo en España. Parece mentira, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Hace ya unos meses que venimos viviendo este camino que en breve va a dar paso a la siguiente fase. Este novedoso proceso que puso en marcha el Papa Francisco quiere escuchar y llegar a todos los rincones. La sinodalidad, ese caminar juntos donde clérigos, religiosos y laicos vamos de la mano, es la hoja de ruta que tiene que marcar el presente y el futuro de la Iglesia. El Concilio Vaticano II definía a toda la Iglesia como misionera y en ese impulso evangelizador los laicos también tenían que tener un papel protagonista, una semilla que sigue creciendo y que llega hasta nuestros días. Pero, ¿qué papel jugamos los laicos en el mundo actual? Yo no sé si el Congreso de Laicos que se celebró en Madrid hace poco más de 2 años fue la antesala al proceso sinodal que venimos viviendo. La verdad es que el Papa, pocos días después, convocaba el sínodo sobre la Iglesia y sinodalidad, ese en el que venimos trabajando. Pero sí tengo claro que el entrar en diálogo con la sociedad, con las cosas que pasan en el mundo, es algo muy necesario. Y aquí los laicos tenemos un reto importante. En este mundo tan secularizado en el que Dios y cualquier referencia a la trascendencia han desaparecido prácticamente de la esfera pública, tenemos que ser capaces de traerle de nuevo los ambientes en los que nos movemos día tras día, en la política, en el trabajo, la economía, la educación, la cultura, la ciencia. Es la forma en la que estamos en el mundo la que va a ayudarnos en esta tarea. Quiero pensar que poco a poco vamos superando el sentirnos sujetos pasivos en la Iglesia. Hoy somos protagonistas, al igual que lo son clérigos y religiosos. Hoy, en virtud de nuestro bautismo, formamos ese pueblo de Dios al que se quiere escuchar. Hoy, en este mundo de tanta incertidumbre, tenemos una misión preciosa que llevar a cabo desde el compromiso y la entrega, porque todo lo que hagamos hoy es la esperanza del mañana. Seguimos con la linterna de la Iglesia encendida. Soy Irene Pozo y te saludo en este viernes 3 de junio. La linterna de la Iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado. Como siempre, ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales. Estamos en Eclesia COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 3J. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Manu Torralba. Buenas noches, Manu. Buenas noches, Irene. Comenzamos hablando de los preparativos de la Asamblea Sinodal que se va a celebrar el sábado de la semana que viene aquí en Madrid. Más de 600 personas de las 70 diócesis españolas, 52 obispos y casi 70 sacerdotes van a participar en este acto que pone broche final a la fase diocesana del Sínodo en nuestro país. En este acto se presentará la síntesis de las aportaciones que han realizado durante este proceso más de 200.000 personas y que será enviada a Roma junto con las aportaciones de las diócesis. El secretario del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal Española, Luis Manuel Romero, señalaba que lo realmente importante no es el documento que salga de esta asamblea, sino que el trabajo que se ha realizado genere un nuevo estilo en nuestra Iglesia. Lo importante y lo que hay que subrayar, sobre todo, es la experiencia que estamos viviendo y que esto provoque un nuevo modo de ser y un nuevo estilo en nuestra Iglesia. Y desde ahí yo creo que después ya irán surgiendo temas concretos que nos tendremos que plantear. Pero lo primero, vamos a trabajar de otra manera. Vamos a intentar sentirnos todos Iglesia, donde a todos se nos escuche, donde a todos se nos tenga en cuenta nuestra voz. Comienza la campaña electoral en Andalucía y los obispos de la comunidad autónoma han dado una serie de indicaciones para votar con coherencia a la hora, sobre la fe en los próximos comicios convocados para el 19 de junio. Los arzobispos de Sevilla y Granada y los obispos de Málaga, Córdoba, Almería, Jaén, Cádiz y Ceuta, Huelva, Jerez y Guadix han recordado que votar debe entenderse como un deber moral que contribuye al bien común y a la configuración de la sociedad en que vivimos. Eso sí, señalan que ninguna opción política se adecúa plenamente a la experiencia cristiana y a la enseñanza de la Iglesia y por eso es necesario discernir entre las opciones posibles en coherencia con la comunión eclesial
y con sus principios morales. Y los jesuitas en España han presentado el segundo informe de Entorno Seguro en el que abordan todo lo relativo a los abusos en el seno de la Compañía de Jesús. Manu. El documento actualiza las cifras ofrecidas en el anterior informe e incorpora las denuncias llegadas en 2021. En este año se han recibido 7 denuncias sobre jesuitas, 3 de ellas son acusados de abusos hacia menores y 4 se refieren a abusos hacia adultos. La Compañía de Jesús consolida así su trabajo en prevención, intervención y sensibilización en materia de abusos, poniendo en el centro a la víctima y su atención y con un especial foco en la formación. Susana Pradera es la responsable del informe. A pesar de la pandemia, hemos conseguido en 2021 llevar la formación a más de 4.000 personas. Esta formación está ayudando, en primer lugar, a tomar conciencia de la situación de los abusos, y no solamente de los abusos sexuales, sino en general, y sobre todo a saber qué es lo que hacer para prevenirlos, apoyados en los mapas de riesgo, que es lo que presentamos como una de las herramientas que sirven para toda la comunidad para poder detectar esos riesgos y poder tomar medidas. Y esta tarde nuestro compañero José Luis Restán ha recibido la Antena de Plata 2022 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. El galardón reconoce su dilatada trayectoria profesional al frente de la dirección editorial y del área de programación sociorreligiosa de esta casa. Así agradecía a José Luis Restán el premio en estos micrófonos. Pues esta Antena de Plata me hace pensar en los 32 años, que se dice pronto, que llevo ya en estos micrófonos y en esta casa a la que le debo tanta gratitud. Y pienso en todos los compañeros con los que he podido compartir este trabajo precioso, y doy gracias a Dios porque he hecho lo que más me gusta. He podido servir a la Iglesia, pues primero orientando la posición editorial de un medio como COPE, tan necesario en el debate público español en este momento, para hacer presente lo que es la mirada cristiana sobre tantos asuntos en los que la gente busca y está confusa, y porque además he podido trabajar en hacer presente la vida real de la Iglesia, no las caricaturas que algunos dibujan, sino esta vida que es, con todas sus dificultades y sus heridas, pues es una esperanza para el mundo. Pues poder trabajar en eso, poder trabajar para eso, gozar y sufrir por eso, pues merece la pena. Así que agradecido por este premio y deseoso de seguir en el mismo camino. Muchas felicidades. Y a ti, Manu Torralba, muchas gracias. Hasta la semana que viene, Irene. Vamos ahora con la actualidad de nuestras diócesis. Nos vamos a Burgos, donde este domingo tendrá lugar la clausura del año jubilar que se viene celebrando con motivo del 800 aniversario de la construcción de la catedral. COPE Burgos, Sergio Corral, buenas noches. Buenas noches, Irene. 200.000 peregrinos han ganado el jubileo atravesando la Puerta del Perdón o Puerta Santa de la Catedral de Burgos, que este domingo a las 7:30 se cerrará de forma simbólica en la clausura de este año jubilar que ha celebrado la Archidiócesis castellana con ocasión de ese 8º centenario de la catedral. Un cierre del año santo que se ha hecho coincidir con la solemnidad de Pentecostés para que la Iglesia de Burgos, como defiende su arzobispo, Monseñor Mario Iceta, viva un acontecimiento de gracia, de fe y evangelizador. Va a ser una gran fiesta del Espíritu, una gran fiesta de nuestra Iglesia, para culminar, como digo, concluir este año jubilar. El acto podrá seguirse este domingo en directo a través del canal de YouTube de la Archidiócesis de Burgos. El arzobispo de Granada ha sido intervenido quirúrgicamente el pasado miércoles para resolver unos problemas en la columna vertebral que lleva padeciendo desde hace años. Monseñor Javier Martínez evoluciona favorablemente y ayer recibía el alta hospitalaria. Y otro obispo que ya se recupera en casa es el emérito de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar, que también recibía el alta hospitalaria tras superar la COVID-19. Así contaba cómo fue su experiencia. Ha sido una experiencia fuerte, una experiencia de cruz. Mi vida a partir de ahora tendrá un matiz mucho más profundo, más cercano a la cruz de Cristo, a esa escuela de la cruz que es escuela de humildad, es escuela de fraternidad. Cuando uno vive estas situaciones te das cuenta de lo poco que eres y al mismo tiempo de lo grande que es Dios concediéndonos el don de la vida. Y este fin de semana, una pequeña aldea de la provincia de Huelva, junto a la marisma del Parque Nacional de Doñana, va a convertirse en el epicentro de la religiosidad popular en nuestro país. Te hablo del Rocío.
2 largos años después vuelve la tradicional romería para reunir en este rincón del municipio de Almonte a más de 1 millón de personas venidas de toda España y Europa. La hermandad organizadora de la peregrinación La Matriz de Almonte se encuentra en la aldea desde anoche, donde recibirán mañana a mediodía a las 125 filiales que estarán presentes este año. Luis es uno de los 8.000 peregrinos sevillanos que se encuentran en la romería desde el miércoles. Esta mañana hemos empezado bien tempranito con la misa de Romero y ahora estamos en una paradita tomando un refresquito para continuar el camino. Esperamos llegar en breve a Villamanrique y ya falta menos para la aldea. La Romería del Rocío se celebra en el fin de semana de Pentecostés. Se trata de la mayor manifestación de devoción mariana y una de las más antiguas, ya que el primer documento histórico en el que se menciona la existencia del Rocío data de 1335. Por su parte, el primero que menciona la Hermandad Matriz de Almonte es de 1640. Esta es la encargada de llevar a la Virgen el jueves hasta la aldea, recibir mañana sábado a las filiales en la puerta de la ermita y, como obliga la tradición, a realizar el conocido Salto de la Reja en la madrugada del domingo al lunes. José Miguel Saavedra es el portavoz de la Matriz. Una alta participación de peregrinos, de caballos, y estos días pues disfrutando de una romería que estamos llamando la romería del reencuentro, porque después de 2 años sin poderla vivir desde la aldea junto al resto de hermandades, pues seguro que se van a vivir momentos muy emocionantes, y una vez que estén aquí toda la familia rociera, todas las hermandades filiales, no filiales, asociaciones, será el mayor síntoma de normalidad, ¿no? En la madrugada del domingo al lunes en COPE podrás vivir una cobertura especial del Salto de la Reja en directo desde el Rocío en la noche de Adolfo Arjona. Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. COPE, estar informado. Cuando son las 10:41 de la noche, 9:41 en Canarias, te traigo una historia. Es una semana trágica la que venimos viviendo en cuanto a violencia machista se refiere. Y quiero que conozcas a Elena. Es una mujer que tuvo que huir con sus hijos menores debido a las agresiones constantes de su pareja. Gracias al programa Rompe tu silencio de Cáritas Toledo, hoy Elena puede contar su historia. El compañero de Iglesia, Pepe Molero, ha hablado con ella. Elena es una de las 37 mujeres a las que atiende este programa de Cáritas, que nació en 2018 para acompañar a las víctimas de la violencia de género. El apoyo educativo, laboral, psicológico e incluso espiritual están muy presentes en Rompe tu silencio, donde hace 3 años llegó Elena destrozada. No sabía ni qué me iba a pasar, me llevaron de un día para otro, llegué roto completamente. Las agresiones a Elena eran una constante por parte de su pareja. Tuvo que denunciarle como paso previo a su huida con sus hijos para salvar la vida. Convivía un tiempo en la vivienda de su madre, donde también se produjeron episodios de violencia intrafamiliar. En ese momento, Cáritas acogió a Elena y a sus hijos para ingresar en el programa Rompe tu silencio. Para ellos fue muy duro, especialmente para su hija. Fueron conscientes de primera mano, o sea, vieron algo gordo. Mis hijos tenían un pánico atroz a que nos dejara solos. Mi hija llegó fatal, pero fatal, o sea, no controlaba sus cambios de humor y la ayudaron con la psicóloga, terapia, no era capaz de estar con más niños y gracias a ellos pues un cambio total. 3 años después, tanto Elena como sus hijos son otros, gracias a Cáritas. Yo estoy bien preparada, o sea, no es como llegué destrozada, fatal, mal, que no veía una salida, ahora la veo muchas. Estoy en un curso de formación que me puede dar salida a trabajo bastante. Pero ha confesado que este cambio se lo debe también a Dios, gracias al crecimiento espiritual que ha experimentado en todo este tiempo. Yo que no era muy creyente, ¿vale? Sí que sabía que había algo, como se suele decirlo, que hay algo ahí, pero que no... Pero poco a poco he ido a retiros y me he encontrado con Dios. O sea, no es de estas cosas que ver para creer, sino tienes que sentirlas. Elena tiene la suerte de poder contarlo. Otras acaban perdiendo la vida a manos de sus parejas. A esas mujeres que sufren la violencia en sus carnes, Elena les pide que tengan valentía para pedir ayuda. Que no se callen, que no van a cambiar, que van a ser siempre así y que por mucho que digan que las quieren, no, realmente si una persona te quiere no te pega. El problema es que muchas de ellas se sienten culpables de la situación, un sentimiento que también invadió a Elena en un primer momento. A mí me daba vergüenza que mi familia se enterase. Es culpa mía, que yo me lo merezco, porque al principio pensaba así, me lo merecía,
y por eso me lo hacía. Pero luego con el tiempo te vas dando cuenta que no. La educación y la prevención son las dos soluciones que propone Elena para erradicar para siempre esta lacra social. Mientras llega, seguirán siendo necesarios en España muchos proyectos como Rompe tu silencio, que impulsa Cáritas Toledo. Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. COPE, estar informado. El papel de los laicos en la misión de la Iglesia es uno de los grandes desafíos que nos propone la Jornada de Apostolado Seglar y Acción Católica que se celebra el próximo domingo. Vamos a poner el foco en esta cuestión sin perder de vista pues ese otro gran desafío que es el camino sinodal que venimos viviendo en la Iglesia. Eva Fernández, presidenta de Acción Católica General, buenas noches. Hola Irene, buenas noches. Oye, mirando al mundo de hoy, que no sé si será o no será más complejo que el mundo de ayer, pero creo que deja muchos desafíos que tenemos que atender, ¿no? ¿Por dónde pasan esos desafíos y qué papel jugamos los laicos? Hombre, pues yo creo que el gran desafío que tenemos es el de mostrar en nuestro mundo la belleza de nuestra fe, ¿no? La alegría, la esperanza, el amor y la misericordia de Dios en nuestro mundo. Yo creo que es un gran desafío ante esta sociedad tan convulsa y que parece tan enfrentada. En su mensaje para este día, los obispos destacan el papel del laicado en la corresponsabilidad eclesial y en la misión evangelizadora. ¿Cómo entendemos esto? Pues yo creo que nos queda un camino largo por recorrer para vivir esa corresponsabilidad, pero creo que este proceso sinodal nos está ayudando mucho, ¿no? Creo que los laicos nos estamos creyendo que tenemos un papel importante, que en esa misión de mostrar al mundo a Dios, de transformar nuestra sociedad y yo creo que nuestros pastores nos están ayudando, nos estamos complementando y que estamos empezando a construir un camino precioso juntos. Oye, hace poco más de 2 años, justo antes de la pandemia, se celebraba ese Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, al que hacíamos mención al comienzo del programa. Participaban más de 2.000 personas, cerca de 70 obispos. ¿Crees que fue la antesala al proceso sinodal que estamos viviendo ahora? Porque el Papa, de hecho, apenas unos días después convocaba el sínodo sobre Iglesia y sinodalidad. ¿Llevamos ventaja? Pues yo creo que una poquita sí, porque o mucha. En los 2 años previos, incluso al Congreso de Laicos, ya estábamos trabajando en esas 2 claves, ¿no? que nos ayudaron a vivir el Congreso de Laicos, que era la sinodalidad y el discernimiento. Entonces, ya en ese periodo empezamos a experimentar, ¿no? A hacer vida esa sinodalidad, y ahora yo creo que en el proceso sinodal pues le hemos dado un gran empujón. Se ha desatado, ¿no? Sí, yo creo que sí, y que ahora pues ojalá como estamos escuchando en estos días, ¿no? Que ojalá que venga para quedarse y para ir haciéndola cada día más una realidad en nuestra Iglesia. Bueno, yo recuerdo que en el Congreso de Laicos hubo un mensaje del Papa Francisco, ¿no? Y el Papa pedía evitar 5 tentaciones, ¿no? Hablaba de clericalismo, hablaba de competitividad, hablaba de carrerismo eclesial, de rigidez y de negatividad. ¿Cómo llega eso hasta nuestros días? Pues creo que, por desgracia, todavía sigue estando muy presente. Pero que en este camino del proceso sinodal, pues la verdad es que creo que nos está dando herramientas, ¿no? Instrumentos para ir poco a poco y pasito a pasito superándolas, ¿no? Y bueno, yo creo que también en ese mensaje el Papa nos animaba mucho a erradicarlas y también a esa presencia en el mundo. Pues me vas a permitir que salude en este punto al director de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, que vivió muy de cerca este congreso y que además es el secretario del equipo sinodal que viene trabajando en la fase diocesana. Luis Manuel Romero, buenas noches. Buenas noches, Irene. Digo yo que 2 años ya del congreso, pero todavía fluctúa. Sí, ciertamente, la llama del Congreso de Laicos sigue estando viva y sobre todo lo hemos podido sentir y descubrir en este proceso sinodal, porque la particularidad que ha tenido en nuestra Iglesia en España viene motivada por ese proceso que ya también nosotros hicimos como Iglesia en España, que también fue un proceso marcado por la sinodalidad y el discernimiento. Por eso, como anteriormente ya se comentaba, jugamos con ventaja en España y se nota muchísimo. Sí. Y ha aparecido durante este año también, y sobre todo de cara a la implicación de los laicos, que ha sido muchísima en el proceso sinodal, porque ya previamente lo fue también con motivo del Congreso de Laicos.
Luis Manuel, en la experiencia del trabajo que se ha llevado a cabo en la fase diocesana del sínodo, como venimos diciendo, España no partía de cero, ¿no? ¿Cómo ha sido de importante esa semilla que sembró el Congreso de Laicos? Bueno, pues como decía ahora mismo, ha sido fundamental, sobre todo para concienciar al laicado de que se tiene que sentir llamado a la corresponsabilidad, a vivir su vocación laical, entendida no como una vocación residual, por defecto, sino que hunde sus raíces en el sacramento del bautismo, y por tanto es muy importante el papel de los laicos, no solo en el interior de la Iglesia, en tareas intraeclesiales, que los necesitamos, pero sobre todo en el mundo, en la sociedad, porque eso es lo propio y peculiar de los laicos, estar en los ambientes. En apenas una semana vamos a clausurar esa fase diocesana en España. Luis Manuel, no sé si podemos hacer ya un pequeño balance de cómo ha sido el proceso. Sí, podemos hacer una valoración general que es muy positiva. Podemos decir que este proceso ha sido marcado por dos palabras que son ilusión y esperanza, y también porque en poco tiempo, porque el proceso ha sido corto, este curso también marcado por la pandemia, ya que en torno a la fiesta de Navidad tuvimos la sexta ola de la pandemia, pero aunque el proceso ha sido corto, sí que ha conseguido implicar a todas las diócesis de España, es decir, todas han hecho la reflexión, en mayor o menor medida, y ha conseguido también que nos escuchemos unos a otros, que era lo fundamental, lo que pretendía este proceso, es decir, favorecer una escucha mutua, donde todos podamos expresarnos, donde todos podamos hablar con total libertad y donde todas las palabras sean igualmente valoradas, la de los pastores, la de la vida consagrada y la de los laicos, haciendo siempre un discernimiento, porque no podemos olvidar que el protagonista de todo este proceso es el Espíritu Santo, y lo que tenemos que buscar siempre es preguntarnos qué es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo en estos momentos como Iglesia en España. Luis Manuel, respecto a las aportaciones que llegan de las diócesis, ¿han sorprendido de alguna manera? No, yo pienso que no. Pienso que se sitúan eso en la línea de lo que venimos trabajando en estos últimos años, porque sobre todo insisten en la participación del laicado. Es verdad que no puedo anticipar nada, porque en estos días estamos todavía leyendo esa síntesis y se va a presentar el 11 de junio. Pero sí que podría decir que están en la línea de lo que ya se viene trabajando. Y sobre todo, como la mayoría de la gente que se ha implicado en el proceso han sido laicos, hay que decirlo también, es una pena que a los sacerdotes les haya costado más participar en este proceso y entender lo que queremos con la sinodalidad, lo cual también nos hace ver, y es una realidad que está ahí y que ya la sacó a la luz también el Congreso de Laicos, el excesivo clericalismo que todavía vivimos en nuestra Iglesia de España. Bueno, es uno de los riesgos, ¿no?, de los que advertía también el Papa Francisco en el Congreso de Laicos. Sí, pues, el Papa lo insiste constantemente para toda la Iglesia, ¿no? Y nuestra Iglesia en España de una forma particular lo podemos todavía percibir, ¿no? Entonces, sí que en este proceso se ha podido de nuevo seguir destacando el hecho de que el laicado está en este momento, hay un resurgir del laicado en España. Creo que eso es lo que podríamos ahora mismo decir, ¿no? Así en líneas generales. Pues Luisma, si te parece, el viernes que viene te invito a que estés aquí con nosotros en la víspera de esa clausura de la fase diocesana del sínodo, que vamos a seguir muy de cerca porque es algo importante para todos y que además hay que recordar que esto no termina, al revés, marca un inicio. Sí, eso es fundamental. Esto ha sido un proceso, como decía, corto, pero la sinodalidad no termina. Tenemos que continuar el próximo año y los años siguientes, y mientras exista la vida de la Iglesia, ya que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia, forma parte de su ADN. No es algo accidental, sino que es algo fundamental, algo esencial. Y por supuesto que el próximo viernes estaremos ahí. Aquí te esperamos. Yo encantado de compartir ahí en el programa. Pues un abrazo, Luis Manuel Romero. Igualmente, un saludo. Y un saludo también para Eva. Adiós. Aquí lo recoge. Eva, para la Acción Católica vivir la fe en la parroquia es importante como lugar de acogida, de formación, de discernimiento para luego salir y dar respuesta pues a lo que la Iglesia espera de nosotros, ¿no? Y ahora en Barcelona, del 21 al 24 de julio, celebráis un encuentro nacional de laicos de parroquia que está abierto a todos, ¿no? A niños, a jóvenes, adultos. ¿En qué van a consistir esos días? Pues nada, queremos que sea una fiesta, ¿no? Una fiesta en donde podamos compartir, donde podamos celebrar, rezar juntos y también profundizar
a través del lema que tenemos este año, que es anunciar a Jesucristo con obras y palabras, profundizar en nuestra misión para dar testimonio y para anunciar también de forma explícita en nuestro mundo al Señor. ¿Hay que pertenecer a Acción Católica o podemos, invitar a cualquier persona que sienta un poco de inquietud por todo esto que venimos hablando? Pues yo desde aquí quiero invitar a todo el mundo, porque es un encuentro en el que caben todos, niños, jóvenes y adultos, gente que, pues simplemente, gente de parroquia que quiera compartir su fe y vivir una fiesta. Justo, y vivir una fiesta. Así que nada, que todo el mundo se sienta invitado. ¿Dónde nos apuntamos? Pues nada, a través de nuestra página web, accioncatolicageneral.es. Y nada, que se apuren, que ya quedan poquitas plazas. Bueno, pues ahí en www.accioncatolicageneral.es podemos inscribirnos. Hay más información también para todo el que esté interesado. Un placer, Eva Fernández, presidenta de Acción Católica General. Muchas gracias por la invitación. Que vaya muy bien y que lo viváis a tope. Nosotros os seguiremos muy de cerca. Gracias. Enseguida vamos a llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Hay muchos temas por delante aún, ¿eh? Entre ellos, pues tenemos ese viaje que prepara la Santa Sede a Kazajistán, nada más y nada menos. Y también el programa que ya conocemos de la visita del Papa al Congo y Sudán del Sur. Recuerda que seguimos en redes sociales. Estamos en Iglesia COPE, en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 3J. Sigue a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook Iglesia Cope y en cope.es. Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Un placer. Gracias, señora. Y muchas gracias por el programa que hacéis todos los días. ¿Cuál es tu sueño? Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho. ¡Qué grande, tío! ¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al máster universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805. Hoy tampoco podrás dormir. Noche de radio con una de las mejores citas que se pueden dar. Djokovic-Rafa Nadal. 3 horas y 45 minutos de partido. 6-2 el primero para Nadal, 4-6 para... Paralelo de Djokovic, se marcha al pasillo de dobles. Vamos. ¡Ay, descreído! Por cierto, no va a terminar el partidazo hasta que no acabe Rafa. Nos da igual. El revés a las manos de Djokovic. Sobre el revés también de Rafa. Punto largo, punto eterno. Entra Rafa con el revés paralelo. ¡Y ya está! ¡Y ya está! ¡Que esto es Roland Garros! Y aquí solo hay un rey que no se retira, que lo grita España entera. ¡Don Rafael Nadal! ¡Bravo! Impresionante lo que acabamos de vivir. El partidazo de COPE, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir. En COPE estamos donde estás tú. ¿Qué tal, Gemma? Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días. Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero... Nos escuchas en directo o cuando tú quieras. Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas la linterna de la iglesia. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas hijolusa se preparan en solo 7 minutos. ¿Qué? Baby Pat y Sweet Pat. ¿Cuánto? En 7 minutos. ¿De quién? De patatas hijolusa. ¡Amamos las patatas! ¡Y los boniatos! Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo. La linterna de la iglesia. COPE. Estar informado. Como cada viernes hasta ahora ponemos rumbo al Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Oye, en apenas unas semanas, Eva, del 22 al 26 de junio, Roma se va a convertir en la sede del 10º Encuentro Mundial de las Familias. Es pues un encuentro que va a poner fin también al año Amoris Laetitia que venimos celebrando en la Iglesia. Esta semana hemos conocido algunos detalles. Cuéntanos. Pues detalles, la verdad, Irene, muy interesantes, como conocer la historia del matrimonio romano que será el patrono de esta jornada. Se trata de Luis y María Beltrame Quattrocchi, la primera pareja de esposos beatificada conjuntamente en la Iglesia. Yo he de decirte que no les conocía, hasta que esta semana nos han dicho que son los patronos, y tuvo que ser su ceremonia de beatificación increíble porque estuvieron presentes nada más y nada menos que 3 de sus hijos, ¿no? O sea, Fíjate. qué emoción para ellos, sí, ¿no? Sí. Y su testimonio de vida ordinaria, vivida de forma extraordinaria. Así es como lo ha dicho la Santa Sede. Todo muy simple. No hicieron nada en particular más que educar a sus hijos, ser consecuentes con su fe. Y han sido escogidos como ejemplos para todas las familias que participarán en los distintos actos de las 5 jornadas. Y sabemos también, por ejemplo, que gracias a un fondo de solidaridad van a poder viajar a Roma familias con pocos recursos de todo el mundo, incluidas las que van a llegar desde Ucrania. El encuentro, como todos los grandes encuentros, pues no podría existir sin un festival, ¿no? Se iniciará con un gran festival que contará con testimonios de familias. Va a ser muy importante el Congreso Teológico, que se celebrará de forma paralela, durante el que se podrá participar en la adoración eucarística diaria. Y luego es muy importante, Irene, el sábado por la tarde el Papa presidirá una misa en la Plaza de San Pedro, que podremos seguir en directo desde 13, para facilitar, va a ser justo la víspera, para facilitar que las familias puedan celebrar la misa del domingo junto a su obispo, porque no olvidemos que esta jornada de las familias se va a celebrar de forma simultánea en todas las diócesis del mundo. Por cierto, el Vaticano ha confirmado que el Papa Francisco va a viajar en septiembre a Kazajistán, nada más y nada menos, para participar en el Congreso de las Religiones, donde se van a dar cita pues grandes líderes religiosos, ¿no? De hecho, todo apunta que va a coincidir con el patriarca Kirill de Rusia. Sí, fíjate que el Vaticano ha escogido una forma distinta a la habitual para confirmar este viaje, porque realmente lo ha comunicado dentro de una nota de prensa con motivo del día en el que se celebraba el 30 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y Kazajistán, ¿no? Es muy probable, por tanto, que se les haya colado esta confirmación por vía extraoficial. Probablemente en unas semanas llegará una reconfirmación oficial de que el pontífice realizará este viaje a un país donde los católicos tan solo representan el 1% de la población. Es verdad que desde hacía tiempo se daba por hecho, el mismo pontífice se lo aseguró al presidente cuando lo visitó en el Vaticano el pasado mes de abril, o sea que por tanto entre el 14 y el 15 de septiembre, después de la reunión que mantendrá el Papa con los cardenales de todo el mundo, a los que, como sabemos, ha convocado en Roma a finales de agosto, para reflexionar en torno a la nueva constitución de la Curia, que entra en vigor el próximo domingo. Efectivamente, de aquí, o sea, en 2 días
días vamos a ver si es que hay novedades. Esperamos que a lo mejor hay incluso nombramientos. Será un domingo en el que vamos a estar todos muy pendientes, ¿no? Y es verdad que este viaje sí que podría abrir la puerta a un posible encuentro con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, que en principio tiene previsto participar, pero es importante tener en cuenta, Irene, que todo va a depender de cómo se vaya desarrollando la guerra, porque os acordáis de aquel posible encuentro con Kirill que iba a celebrarse ahora en el mes de junio, ¿no? El mismo Papa comentó en una entrevista reciente que diplomáticamente la Santa Sede también se dio cuenta de que esa reunión en un momento tan complicado podía prestarse a muchas confusiones, o sea que suponemos que todos siempre hasta el último momento estaremos con una gran interrogación sobre este posible encuentro. Bueno, viaje interesante de todas formas, sin duda, también lo es otro que tenemos más cerquita. Primeros de julio está previsto que el Papa visite el Congo y Sudán del Sur, y esta semana se ha conocido el programa de este viaje. Sí, cuando no hay más que verlo para descubrir que no va a ser un viaje fácil para el Papa, porque se va a acercar a alguna de las zonas más peligrosas de la República Democrática del Congo y de Sudán del Sur, ¿no? En el Congo, por ejemplo, viajará a una región del norte donde fue asesinado en abril de 2021 el embajador de Italia en ese país. O sea, es un área de milicias sin reglas que se disputan la explotación de las minas de coltán. Fue también el epicentro del brote de ébola en el 2018 y allí el Papa va a visitar un antiguo campo de refugiados en Kibumba, que es tristemente famoso porque durante la guerra entre Uganda y Ruanda acogió a millones de ruandeses que huían del conflicto y que todavía están muchos por ahí. Es una zona en la que las violaciones y los ataques sexuales por parte de los guerrilleros contra las mujeres están a la orden del día, o sea que será un viaje, esa primera parte, con muchos llamamientos por parte del Papa, ¿no? A la población y al mundo, ¿no? Y luego la segunda parte, Irene, va a estar dedicada al país más joven del mundo, un viaje que va a ser 100% ecuménico, porque el Papa va a acudir acompañado por Justin Welby, que es el arzobispo de Canterbury, el líder de la Iglesia anglicana, y por el moderador de la Iglesia de Escocia. ¿Por qué? Pues porque en ese país, en Sudán del Sur, muchas de las personas, de los cristianos, son de estas confesiones cristianas, ¿no? En los últimos años ya sabemos que el Papa junto a ellos ha intentado promover y facilitar esta paz, y también hay que tener en cuenta que solamente en los 2 últimos años más de 2 millones de personas han escapado de Sudán del Sur a los países vecinos, o sea que imaginaros que va a visitar 2 países en los que la presencia del Papa permitirá mostrar la situación límite que están atravesando y que realmente pues lo que nos ocurre, que nos olvidamos de ellos. Pues, compañera, ve pensando en la maleta, que no queda mucho. No queda mucho. En vacunas y contra los mosquitos, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que sea un viaje que haga mucho bien a todas las personas que están esperando al Papa. Pues un fuerte abrazo, Eva. Un abrazo, buen fin de semana a todos. Escuchas La Linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE, estar informado. Te cuento otras noticias. Coincidiendo con el final del mes de mayo dedicado a la Virgen, el Papa Francisco presidía este martes la oración de un rosario por la paz. En él pedía el cese de todos los conflictos armados del planeta. Un signo de esperanza en un momento en el que siguen activas múltiples guerras en todo el mundo, incluida la de Ucrania. También ha pedido que los corazones llenos de odio y venganza se reconcilien y la paz del Señor reine en toda la tierra. Concede el gran don de la paz, que cese pronto la guerra que ya desde hace décadas ha hecho estragos en varias partes del mundo y ahora también ha invadido el continente europeo. Somos conscientes de que la paz no puede ser solo el resultado de negociaciones, porque es un don pascual del Espíritu Santo.
La Santa Sede ha concedido indulgencia plenaria a todos los ancianos que participen en las liturgias de la próxima Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que se va a celebrar el domingo 24 de julio. También se concede a todos aquellos que en los días anteriores o posteriores a esta jornada visiten a un anciano que esté solo. Y un asunto más, el Papa creará 21 nuevos cardenales en el consistorio que se va a celebrar el próximo 27 de agosto. Entre ellos, el obispo español, Monseñor Fernando Vergez, de los Legionarios de Cristo. Manu Torralba. Se trata del presidente de la Gobernación del Vaticano y de la Pontificia Comisión Vaticana desde 2021, Fernando Vergez Alzaga, legionario de Cristo nacido en Salamanca hace 77 años, obispo desde 2013 y una de las personas de mayor confianza para el Papa Francisco. Es licenciado en Filosofía y Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana y posee una diplomatura de archivista del Archivo Secreto del Vaticano. Fue ordenado sacerdote en Roma en 1969. 3 años después comenzó su servicio en la Santa Sede en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de la Vida Apostólica. En 1984 en el Pontificio Consejo para los Laicos, la Familia y la Vida. Ejerció más tarde como responsable del Departamento de Internet y director de Telecomunicaciones del Gobernatorato. Escuchas La Linterna de la Iglesia. Con Irene Pozo. COPE. Estar informado. 11:09 de la noche, 19 en Canarias. Entramos en nuestro tiempo de tertulia hoy con el análisis del rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades. Buenas noches. Buenas noches, Irene. Buenas noches a todos. Y el periodista, doctor en Comunicación Social, profesor de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete. Bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, pues parece que después del Congo y Sudán del Sur y Canadá también veremos al Papa en Kazajistán en el mes de septiembre, en ese Congreso Mundial de Líderes de las Religiones que se va a celebrar allí los días 14 y 15. Un país donde los católicos representan solo el 1% de la población y una vez más la importancia del diálogo interreligioso. Así es muy emocionante ver el viaje del Papa a estas repúblicas, en particular a Kazajistán de Asia Central, como Uzbekistán, porque nosotros ahora vinculamos esas tierras, ¿no? En Uzbekistán, Samarcanda, ¿no? Pues con los viajes de Marco Polo, pero casi una cosa exótica, pero allí floreció el cristianismo desde Persia, el cristianismo nestoriano se extendió misioneramente por todo el Asia Central hasta China y arraigó el cristianismo en aquellas zonas de Asia Central hasta que la conversión al Islam de los mongoles conllevó la desaparición, literalmente la desaparición de los cristianos. Que ahora el Papa, aun cuando hoy día son una minoría, vuelva a aquellas tierras, creo que para todos los cristianos de Oriente será, y en particular de esas minorías cristianas, va a ser verdaderamente una experiencia histórica. En cuanto toca al cristianismo, en cuanto toca al Islam, es muy interesante en estas repúblicas mayoritariamente musulmanas de Asia Central que hay un camino del Islam mucho menos integrista y mucho menos expuesto al fundamentalismo de lo que han sido los países del Golfo o todos los otros puntos conflictivos, y creo que es un buen laboratorio para encontrar caminos, digamos, de un Islam mayoritario que abra espacios y que permita encuentros. Es un encuentro de una importancia fundamental, además por su localización, por la historia simbólica que acabamos de comentar, por la historia reciente, porque fue el primer país con el que la Santa Sede tuvo un acuerdo diplomático, el primer país de Asia Central, con el que la Santa Sede tuvo un acuerdo diplomático, de hecho el primer país que visitó San Juan Pablo II de Asia Central, pero luego también, por supuesto, la importancia por el diálogo interreligioso. Es verdad que el catolicismo es una pequeña minoría dentro de la minoría de cristianos, pero ahí tenemos también a protestantes, tenemos a ortodoxos, tenemos a judíos, tenemos a budistas, tenemos al propio Islam. Y luego, también por su importancia geoestratégica, además por los eventos, desgraciados eventos bélicos que están ocurriendo ahora, y es que es un país que limita con Rusia, que limita con China, además de los otros países que tiene limítrofes al sur, ex repúblicas soviéticas, y bueno, pues su importancia geoestratégica también nos lanza un mensaje de hasta qué punto se puede comentar también este encuentro la convivencia entre rusos y ucranianos que hay en el país. Esperemos que para septiembre la guerra haya terminado. Ojalá que sea así. Ojalá. Lo comentabas ahora, Fernando, dabas un apunte. Este viaje y este congreso se produce en el marco del 30 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la República de Kazajistán. Son 183 los estados que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. ¿Cómo un estado tan pequeño como es el Vaticano puede desempeñar un papel tan importante en materia diplomática? Pues es un pequeño estado desde el punto de vista jurídico-político
que tiene detrás una inmensa comunidad humana, ética y religiosa, que es la Iglesia Católica, y que tiene esta característica singular que no depende de ningún otro Estado. Por lo tanto, la voz del Estado del Vaticano, de la Santa Sede, es una voz jurídico-política independiente, importantísima, para transmitir al mundo una concepción alta del nivel humano, social, ético y religioso como mensaje para todos. E incluso los países totalitarios que podrían aparentemente pisar a la Santa Sede como si fuese una colilla, han buscado siempre el aval moral. El nazismo quiso tener el reconocimiento de los obispos católicos o de la Santa Sede, presionar en todos los países donde ves, también en el área comunista, siempre esta, digamos, autoridad moral de un Estado único en el mundo por lo que representa y lo que pone en el mundo como autoridad moral. Y eso a veces nosotros mismos católicos no lo vemos tanto como los que nos ven desde fuera. Es su independencia, es el hecho de que cuenta la Santa Sede con una herramienta incluso más poderosa que la política y la cultura, que es la fe. Y diría también que algo tiene que ver la experiencia de siglos y siglos de relaciones diplomáticas. Hombre, esto es un decir, ¿no? Pero digamos que es quizás la institución diplomática de Santa Sede es quizás la más antigua del mundo, ¿no? Quizás no es históricamente así, no es un dato quizás científico objetivo, pero cuenta con una gran experiencia, ¿no? Podemos decir que tiene 2022 años de experiencia, ¿no? Y esto algo tiene que contar también. Fijaros, he leído varios titulares esta semana que tachaban de fracaso la diplomacia vaticana en el conflicto de Ucrania. Yo no creo que esto sea así, ni mucho menos. Hay que tener paciencia. No conocemos los pasos que se puedan estar dando por detrás y la situación es compleja. Muy compleja, muy compleja. Y en este plano histórico contingente no tenemos la seguridad de que tengamos éxito enseguida. Y hay veces que lo que ha demostrado la sabiduría de la Iglesia es que tiene paciencia para los largos procesos. También parecía imposible que cayera el muro de Berlín, y hemos visto caer tantas cosas, y ahí estaba antes la Iglesia de un modo y después ha estado de otro. A cortísimo plazo, ¿cómo van a ir las cosas? Pues puede dar la sensación de que no se avanza, de que no sabemos efectivamente, pero lo que no cabe duda es que lo que hay que pedirle a esta acción diplomática de la Iglesia es su servicio a la causa de la paz, y en eso se están desgastando al máximo. Por lo tanto, lo que compete a los diplomáticos de la Santa Sede en este momento, bajo la indicación del Papa, se está llevando a término. El resultado a corto, medio y largo plazo ya lo veremos. Además, hace unos días el ministro de Exteriores vaticano viajaba a Ucrania y lo hacía después de que 2 cardenales hayan estado allí también. O sea, la diplomacia lleva su tiempo y la vaticana no cesa en intentar que esto acabe. Y este tipo de mensajes que también creo que los hemos vivido más o menos recientemente, y lo hemos comentado también en algunas de estas tertulias, ¿no? Por ejemplo, cuando resurgen las relaciones diplomáticas en los medios con, por ejemplo, China, ¿no? Y siempre surgen estas voces que dicen que no se hace lo suficiente, que no se termina de arreglar la situación. Solamente se comenta esto cuando resurge, ¿no? Y cuando el tema está dormido parece que la Santa Sede no está haciendo nada. No, sigue trabajando y sigue trabajando. Además, en un plano muchas veces que a lo mejor no está en los medios, no está en los medios de comunicación, pero sigue haciendo su trabajo, ¿no? Este es un caso un poco igual, ¿no? Lo estábamos comentando, pues a lo mejor no sabemos lo que está ocurriendo ahí, pero se está trabajando y por supuesto, la Iglesia aquí está dando el máximo. Y bueno, es cierto que el Papa no se ha visto con el patriarca ortodoxo de Moscú, se habló de un posible encuentro que finalmente se valoró que no era el momento, o sea, la diplomacia valoró que no era el momento de llevarlo a cabo. Veremos ahora en ese viaje a Kazajistán, porque también participa el patriarca Kirill, lo contaba hace un momento Eva. Vamos a ver, ojalá, ¿sabes? Todo lo que sea acercar, todo lo que sea tender puentes a todos los niveles, y sería muy importante en el entendimiento ecuménico con la Iglesia Ortodoxa rusa y con la Iglesia Ortodoxa ucraniana, con ambas. Quizás sea más fácil que los dos hablen con el Papa que entre sí, ¿sabes? Sí. Porque, de nuevo, es que la fisonomía de la Iglesia Católica es muy singular, también en la historia. Y no es casual que lo que representa el Papa como referencia de unidad permanezca en el tiempo de la historia y pueda ser paradójicamente también un punto de encuentro para los que en la propia experiencia de la comunidad ortodoxa
a lo mejor no consiguen encontrarse. Vamos a verlo, que no anticipemos, pero es muy interesante. Hablamos de armas con todo esto de la guerra y esta semana el Papa pedía que no se utilizara el grano de Ucrania como arma de guerra. Si lo piensas es así realmente, ¿no? Le escuchábamos también al Papa hace unos días pedir el fin del tráfico de armas a raíz del tiroteo de Texas. No es la primera vez que se pronuncia sobre esto. Y claro, la pregunta es, en caso de conflicto como el de Ucrania, ¿qué dice la Iglesia sobre el envío y el uso de armas? Yo diría que la clave tiene que estar en la finalidad, ¿no? Si hay una causa justa, si hay además un método justo. En ese caso, yo creo que está claro, ¿no? Está autorizado. Hay además una tradición muy reciente durante el siglo XX de diferentes pontífices, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, que nos han hablado, ¿no? De esto. Si hay una causa justa, es un método justo, la intervención bélica está justificada y yo creo que el envío de armas está en esa misma tesitura, ¿no? Para construir la paz y hacer esa paz en legítima defensa muchas veces necesitamos, ¿no? Estas armas. O sea, probablemente aquí estamos en un aspecto de lo que el Papa ha llamado un cambio de época. Porque respecto a esta cuestión de la guerra y del armamento, vemos cuántos matices van apareciendo. Hay una doctrina clásica de la guerra justa, luego tenemos el horizonte de la guerra nuclear, que puede significar la extinción, ¿no?, de la vida en el planeta si tuviera una cierta amplitud. Entonces eso ha llevado en un momento a poner en discusión, pero te encuentras con la legitimidad social y ética de las intervenciones militares para prevenir genocidios, que las estamos viendo, que existen. Si se hubiera podido parar el genocidio de Ruanda, hubiera sido imprescindible. Y hoy te encuentras con algo que tampoco pensabas, que es que te encuentras de bruces con una invasión injusta que se pensaba que a nivel local, poco más o menos, que ya no iba a suceder, y de nuevo te tienes que replantear cómo se puede, con qué recursos morales, en primer lugar, tienes que enfrentar una actuación de este calibre. Y por lo tanto, se reabren cuestiones de moral social que parecía que ya se había dado la receta y es un aspecto del cambio de época. Es que el mundo está cambiando en tantas cosas y también en este tipo de conflictos que aparecen y desaparecen y obligan a repensar y a matizar las cosas. Bueno, cambiamos de tema. Algo importante que ha pasado también un poco desapercibido es ese documento sobre la pastoral de los mayores que ha elaborado la Conferencia Episcopal. La situación la conocemos todos, ¿no? Más si cabe después de lo que hemos vivido durante la pandemia, ¿no? El abandono, la soledad, el descarte del que tanto habla el Papa, ¿no? ¿Qué nos pasa? Pues el horizonte, yo creo, y es oportunísimo este documento, es para empezar una crisis demográfica brutal. Y ahora hay un incremento de personas mayores y yo soy de la generación de los baby boomer. Cuando me toque a mí, que ya me voy camino, pues ya verás, vamos a ser un país de viejos. Si no suceden otras cosas, ojalá que sí. Pero al hilo de eso, que es un dato social y humano, a la Iglesia se la llama a poner en valor absolutamente por su raíz bíblica y por su tradición la sabiduría y la belleza de la vida de los ancianos. Y yo creo que eso es urgente rescatarlo por círculos concéntricos desde dentro hacia afuera, en las familias, en el barrio y las parroquias donde estamos, en las asociaciones las específicas. Nuevas generaciones. Y de tal manera que se cree esta solidaridad intergeneracional eso es. De dentro a afuera. Nosotros tenemos todos los recursos, por la fe que vivimos, para conceder toda su grandeza humana y espiritual a los mayores. Y es un patrimonio que nosotros debemos cuidar, primero el que es nuestro, y para el bien de todos. Sí, bueno, si los boomers se van a encontrar un país de ancianos cuando lleguen a la ancianidad, yo que soy millennial no sé con qué me voy a encontrar. No, es verdad. Desde un punto de vista utilitario, en el mejor sentido de la palabra, lo cierto es que es un tema importantísimo, puesto que el futuro nos aboca a que haya una gran parte de la población que sean ancianos, ¿no? Adultos mayores, como los llaman ahora. Al final, la pandemia nos puso delante, como por utilizar la expresión del Papa Francisco, un espejo entre el que reflejarnos, ¿no? Y vernos y ver los problemas, ¿no? Que acontecían en la sociedad para tener una oportunidad de solucionarlos. Y uno de estos es precisamente el de los mayores y la atención que prestamos a nuestros mayores y el estado en el que se encuentran nuestros mayores, ¿no? Y hemos vivido un verdadero drama durante la pandemia con los mayores.
La Iglesia reacciona ante esto y en 2020, porque este no es el primer paso, ¿no? Es un paso más en el camino. En 2020 organiza el primer congreso de la Pastoral del Mayor y a partir de ahí se articula toda una operativa y una reflexión sobre el tema que ahora se va evidenciando o se recoge en este documento y que tampoco es, decía, no es el primer paso, tampoco será el último. Después de la reflexión tiene que venir la acción, ¿no? Entonces y el diálogo con el que hay que entrar en la sociedad, ¿no? Para coger absolutamente todo esto. Primero por la gran soledad que pueden vivir muchos ancianos, ¿no? Que es como la primera caridad hacia un mayor. Pero luego disfrutar de ellos. O sea, yo creo que es un recurso de una valía y de una aportación a la vida social. Yo pienso en lo que han sido para mí mis abuelos, haber tenido a mis padres, tener, gracias a Dios todavía, a mi madre con una edad muy avanzada y ver lo que es el intercambio con los nietos, con los hijos y los nietos, a todos los niveles de la vida, donde suceden las experiencias positivas de conceder al anciano toda la grandeza que tiene, que no se la atribuyes tú, sino que se la reconoces, la sociedad mejora, mejoran las familias, mejoran los jóvenes, mejora todo el mundo. Y sobre todo se les acompaña y se les devuelve, aunque sea un poco, lo que nos han dado. Lo que nos han dado. Pues ojalá que aprendamos a mirar a los mayores con otros ojos y ellos sobre todo es de tanto, ¿no? Que tenemos que aprender porque son un tesoro. Pues ha sido un placer, Javier Prades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Irene, y a todos los oyentes. Fernando Bonete, hasta otra. Muchas gracias, Irene, Javier. Gracias. Hoy nos despedimos con la canción Joven, Levántate, de Nico Montero, compuesta para la Peregrinación Europea de Jóvenes a Santiago de Compostela, que tendrá lugar del 3 al 7 de agosto. El encuentro, del que haremos una cobertura especial aquí en COPE, coincide con el Año Santo Compostelano, que el Papa Francisco ha prorrogado hasta finales de año. Gracias por caminar conmigo en la linterna de la iglesia. Te dejo con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga. Que el amor ha vencido a la muerte en Cristo nuestro Señor. Peregrinos saliendo al encuentro para ser luz del mundo y la sal. Seamos signos de amor y testigos sin miedos de la verdad. Que el Señor ilumine mis pasos, que María acompañe mi fe. El apóstol Santiago te espera, caminante, levántate. Joven, levántate. Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo. COPE, estar informado. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González. Buenas noches, tiempo de juego. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española. Hola Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas. Les habla Pepe Domingo Castaña. Han pasado muchas cosas y muy importantes. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805. Mira qué pintaza tiene este embutido de Aldi. Gracias. Es que los embutidos de nuestra marca La Tabla son de lo mejorcito. Saborcito como en el pueblo y al mejor precio. Como la pechuga de pavo 95% carne a solo 1,69. Así de fácil, así de Aldi. Mode Multiópticas. Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas! Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo,
solo en Multiópticas. En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema, porque con nuestras cámaras de seguridad con análisis de imágenes podemos protegerte mejor. Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es. Arranca la operación verano del Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Jerez de 2x5 metros muy resistente, de aspecto natural y gran confort en la pisada por solo 18,90 euros el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin. Uf, pon el aire. Ya está. Muy flojo, ¿no? No, que gasta mucho. Este no gasta nada. No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric es tu aire. ¿Te apetece pasar un buen rato? ¡Aupa Uriarte! ¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos? Muy bien, majetón. A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte en la hora de los fósforos. Oye, Herrera, esto me sorprendió la primera vez, llevas tu propia luz allá donde trabajas. Lo has dicho de una manera que ha sonado. Vamos a ver, sí, yo y Radio Luz estoy de acuerdo. El gusiluz de las ondas. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.